¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más Juego de Palabras. ¿Después cuántas semanas, muchachos? 2, 3 semanas más o menos, ¿no? Que Sí, nos reencontramos por acá. No estuvimos viendo, evidentemente, por el tema de coyuntura y muchas cosas más. No era que prudente salir en ese momento. Vamos a salir de nuevo esta semana con otro tema, ¿no?, que tocar, pero que quien se llevó todos los rectores una vez más y creo por última vez es Diego Armando Maradona, ¿no? Que, bueno, el día miércoles 25 falleció Diego Armando Maradona a los 60 años y dimos hacer un programa homenajeando a Diego, el Diego jugador, no el Diego persona, que puede generar ciertas discrepancias entre algunos tal vez, pero sí al Diego jugador, al Diego que inspiró a muchos cracks del fútbol mundial y a muchos también periodistas que empezaron a amar al fútbol justamente por ver Diego. Entonces hemos decidido hacer ese programa que ya lo habíamos pensado. O sea, si reconocen, es una de las últimas ediciones. Quedamos en grabar un especial y yo soy de los que cree que homenajes se hacen en vida, pero lamentablemente el Diego nos ganó. Una vez más el Diego siempre un paso adelante, así que el día de hoy va a ser un programa homenaje bien merecido, el homenaje de Diego Armando Maradona. Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. hola chicos, ¿cómo están? Un gusto verlos luego de tantas semanas y más porque este va a ser, creo que, un programa bastante bonito, ¿no? A pesar de las circunstancias, de que Maradona ya no se encuentre pues aquí con nosotros los mortales, pero igual creo que va a ser muy bonito recordar todas las hazañas que hizo, todo lo que le dio al fútbol y también conversar de todo lo que ha generado, ¿no? Su partida, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí, estoy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Mafe ha hecho algo importante y dice que Diego ya no está con los mortales, pero creo que Diego nunca estuvo con los mortales, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gabs, ¿cómo estás? Un saludo para Fer y para Mafe. Sí, sí, sí. De hecho, hoy creo que escuché en algún momento un comentario de algún periodista argentino de los tantos que hemos visto estos últimos días. Y justo cuando se llevaban el cuerpo de Diego al cementerio, decía, pero si tú te das cuenta, la gente no grita adiós Diego, o gracias Diego, o hasta pronto Diego, hasta siempre Diego, sino que la gente grita Diego, olé, 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 Maradona, grita arengas, como si le estuvieran diciendo Diego, levántate, Diego, dale, Diego, sigue, ¿no? Yendo un poquito a lo que decías, a ese siendo mortal o inmortal, para el colectivo siempre Diego va a ser una leyenda, va a ser un tipo que nunca va a morir en la memoria del colectivo del fútbol, y creo que a nivel mundial, o sea, esto ha trascendido. Últimamente, este año hemos hablado mucho de Fórmula 1, no sé, Leclerc, Pierre Gasly, Nadal, los mejores deportistas del mundo se han puesto de pie para rendir homenaje a Diego Maradona, un tipo que sí, que pasó a la inmortalidad, creo, este 25 de noviembre, pero que es imposible que muera, ¿no? Mientras la gente lo recuerda. No sé por qué me viene a la memoria la película Coco, pero mientras lo tengamos en la memoria, su recuerdo, su legado y todo lo que ha hecho nunca va a morir. Sí, yo escuchaba y leía a lo largo de todo el miércoles que decían que el fútbol murió. O sea, los argentinos, muy a su estilo, mencionaban que para ellos el fútbol había muerto. Pero, no sé, voy a tomar el atrevimiento de ponerme en el lugar del Diego.
Y creo yo que lo último que hubiera querido Diego, por como amaba el deporte, es que justamente el fútbol muera con él. Yo creo que, y aparte va a ser muy difícil, ¿no? O sea, el legado de Diego es tan grande, Fer, es imposible que el fútbol muera, todo lo contrario, creo que un nuevo punto de partida para el fútbol ahora sin la presencia de Maradona. Feli, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Quería empezar diciendo, qué año de miércoles, ¿no? Un 2020 que la gente empezó o pensaba en de la mejor manera, llega la pandemia, encerrados más de 8 meses, por no decir todo el año. Luego acá en el Perú tenemos este problema político, el cual ya hemos atravesado hace unas semanas y ahora esto, ¿no? Creo que si el último día del 2019 nos van a elegir o nos van a pensar cómo podría ser nuestro 2020, creo que nadie, ni el más pesimista, se imaginaba un 2020 así, y mucho menos con el deceso de Maradona, ¿no? Creo que, y tú mencionabas mucho el tema de los argentinos, que se había muerto el fútbol, y hay que entenderlos, ¿no? Si a nosotros, siendo peruanos, sin haber disfrutado de Maradona, del juego de Maradona, nos ha golpeado la noticia, imagínate a los argentinos, ¿no? Yo te aseguro que en los libros de historia en Argentina está el nombre de Maradona. Maradona es cultura, Maradona en Argentina es un dios, ¿correcto? Entonces hay que respetar, entender a los argentinos, porque si bien es cierto nos puede parecer ciertamente exagerado, creo que no lo es, por lo que significó Maradona para el pueblo argentino. Sí, y lo decía Rebagliati durante la semana, ¿no? Hay que ser argentino para entender esa idolatría hacia Maradona. O sea, nosotros como peruanos, como amantes del fútbol, podemos sentir una admiración y un cariño hacia Maradona, pero hay que ser argentino para realmente sentir lo que significa el Diego. O sea, a ver, un velorio en Casa Rosada, digamos, lo que vendría a ser el Palacio de Gobierno de Argentina, abarrotado de gente que se salió de las manos. Los argentinos, a ver, muy maradoniano fue, ¿no? Todo lo que ha pasado. Sí. Ordenado, incluso en el trayecto, el cortejo fúnebre se equivocó de ruta, se pasó la salida, se fue por otra salida, tuvieron que regresar, encontraron tráfico en un lugar donde no estaba pensado pasar el cortejo fúnebre, digamos, muy a la altura de lo desorganizada y lo imprevisible que es el Diego. Y yo me ponía a pensar y decía, no hay un personaje, no sé, no recuerdo, no sé si en el deporte, seguramente sí en la política. Ahora leí un poco lo que pasó también cuando fue enterrada Eva Perón en Argentina, pero que fue algo parecido a lo que pasó con el Diego. Incluso sus féretros lo pasearon en andas entre la población, todo fue una locura. Pero no sé si en el fútbol o en algún deporte exista un personaje o va a existir un personaje como lo fue Maradona. Hablaba hoy día con mi papá y me decía, Pelé, pero, o sea, Pelé va a ser apoteósico igual. Le digo, sí, pero dentro de Brasil, ¿no? Fuera de Brasil seguramente no va a trascender como ha trascendido Maradona, por ejemplo, en una ciudad como Nápoles, que o sea, la identidad de la ciudad está íntimamente ligada con lo que es Maradona, y hoy perdieron a su hijo pródigo, o no sé, a su insignia. Así que bueno, él fue el que los puso en el mapa. Era una ciudad que los italianos miraban con desprecio porque había mafia, estaba asociada con la bendita camorra en los años 80. Así que bueno, gracias a Maradona nació este buen, digamos, de Nápoles al mundo, y hoy es conocida mundialmente gracias a él. No sé si es que personaje en el fútbol, en la historia, o va a haber alguien extender de la manera en que lo ha hecho Diego. Es que Diego es un personaje en sí, ¿no? O sea, correcto.
Diego Maradona era no solo el futbolista, o sea, no era solo el atleta, sino era, por ejemplo, aquel persona que cuando le dan un Ferrari, él no lo hace porque él quería el Ferrari negro. Aquel que siempre, a partir ya de su retiro, empieza a vestirse de maneras bien extravagantes, siempre queriendo ser el foco de atención. Ese era Maradona, y no es lo digo yo, o sea, lo dijo en su momento Dani Acucci también, que fue, creo yo, fue el cronista de Maradona. Él tenía más fe, Maradona tenía esa obsesión por ser el punto de referencia, o sea, que todo el mundo voltee y se fije en Maradona. Sí, y de hecho creo que por eso también es toda la, como dice Oscar, ¿no? Que nunca creo que hemos visto, y tampoco, no sé si se volverá a dar una cosa así que paralizado a todo el mundo, ¿no? Pero sí creo que hay que centrarnos en hablar en el Maradona jugador y futbolista que deslumbró todo, y que nosotros lamentablemente no lo pudimos ver en ese momento, pero creo que todos, y me incluyo, hemos visto sus videos, y era una cosa de un mundo que yo no he vuelto a ver, y la verdad que no sé si es que se vuelva a dar, porque era una cosa que para la época y para ahora también, era su forma de jugar, todo representa el fútbol argentino en estado puro, ¿no? Y creo que por eso también lo sienten tanto, porque Maradona también siempre fue mucho de tener ese aire, ese de los gritos, de estar ahí alentando, que creo que no muchos jugadores lo tienen, ¿no? Digamos, si lo comparas con Messi es un tipo totalmente mucho más tímido, que no habla, que no lo ves pues que está ahí, que se pone igual hombre. En cambio, tú lo veías a Maradona en ese tiempo, y era el Maradona que hacía esas cosas, y por eso los argentinos lo idolatran. No sé si están de acuerdo, yo a Maradona lo veo como una especie o una mezcla de el talento jugar de Messi y la actitud, por ejemplo, de Mascherano. Yo creo que ese era Maradona, ¿no? El líder en el campo, en el camerino, como Mascherano, pero el talento de Messi. Y va a ser muy difícil encontrar a otro Messi que tenga un temperamento justamente como Mascherano. Es que Messi no lo tiene, ¿no? Respetando a Messi, ¿no? Claro. Respetando a la imagen de Messi, melodioso, talentoso, ¿no? De vez en cuando te puede hacer una magia. Messi es espectacular, pero como tú dices, Maradona era la combinación de ambos, ¿no? Si es que el juego no le daba, entre comillas, porque era imposible que el juego no le dé, o al equipo no funcionaba, aparecía la garra, aparecía las ganas. A Maradona nunca le ibas a ver perder una debilidad por falta de ganas. Entonces yo creo que eso también ha hecho el fútbol a Argentina, por cómo ven los argentinos el fútbol, ¿no? Y una diferencia con Pelé, por ejemplo, y lo mencionaba bien Oscar, es que yo sé si en Brasil lo vean a Pelé más allá del fútbol. ¿Me dejo entender? Maradona es simplemente fútbol. Claro, porque es más, Maradona, creo que lo conté acá el otro día, decía siempre que él no es que tuviera diferencia, o sea, digamos, no es que fuera enemigo de Pelé, como lo querían distanciar siempre. Ajá. Pero tampoco era un amigo íntimo, digamos, eran amigos, tenían una buena relación, ha quedado demostrado con los mensajes que se mandaron en los cumpleaños de cada uno hace unas semanas, y ahora obviamente cuando falleció Diego. Pero Diego siempre dijo que él no podía tolerar que una figura como Pelé siempre quisiera ser políticamente correcto, ¿no? Y no embarrarse las manos de alguna manera, ¿no? Maradona era eso. Maradona, tú hablabas del temperamento, de la garra, pero es que Maradona jugaba como sentía, no el fútbol, como sentía la vida. Era así, afuera de la cancha. El tipo peleaba por causas incluso hasta perdidas, pero se peleaba con todos. Se fue peleado del Barcelona, se fue peleado del Napoli, se fue peleado del Sevilla, se fue peleado de todos los lugares donde estaba, porque él priorizaba el bien grupal, el bien del equipo, el bien de los demás, incluso por el bien propio, ¿no?
y eso obviamente muchas veces no cae bien. Personas que están acostumbradas a que todo el mundo le diga que sí, o de repente a personalidades que se ajustaban a ciertos lineamientos, pero Maradona era así, él era un romperreglas de aquellos, y eso justamente lo trasladaba al campo, y creo que es lo que obviamente el imaginario, el gente tomó como un superhéroe, ¿no? Porque la gente lo recuerda así. Hoy es testimonio de un señor que decía, ¿cómo Diego? Si yo no tenía que comer, yo no tenía plata, yo incluso en algún momento no tenía ni casa, pero Diego me alegraba la vida, o sea, Diego me daba todo. ¿Cómo no voy a amar a Maradona y cómo no lo voy a llorar ahora que se amor? Eso es Maradona. Y lo fue siempre, o sea, no es que haya desarrollado, porque hay muchos jugadores que desarrollan el carácter y el liderazgo con el pasar de los años. El día miércoles, Juan Simón, hoy panelista de ESPN Argentina, pero es futbolista compañero de Maradona en esa selección que sale campeona del mundo en Tokio 79. Maradona, Simón contaba, ¿no?, que no había premios para un partido, y Maradona dijo, no hay premios, no jugamos. Y era un tipo de 18, 19 años, que ya tenía, y esa actitud la tuvo hasta el fin. Yo recuerdo ya en el último tramo de Maradona siendo entrenador de Gimnasia, ya un poco resquebrajado, ya sin poder caminar bien y lo que quiera, la actitud de Diego era siempre la misma. Siempre. También algo que se le reclamaba, el tema de Messi, y que en Argentina le celebraron mucho cuando, por ejemplo, en la Copa América salió a decir que todo estaba arreglado para el de Brasil, ¿no? Que era parecido a lo que hacía Maradona, porque la gente se quedó con eso, con la actitud de Maradona. No podían tolerar que un jugador como Messi, que tiene el talento, no sea o no tenga las características del talento que tiene como futbolista, ¿no? Correcto. Sí. Antes de seguir, me gustaría resaltar algo. Sé que dijimos que el programa de ahora era para homenajear al jugador. Me parece muy mezquino por parte de algunos que han aprovechado justo la muerte de Maradona para tirarle bajo. Está bien, Maradona no fue la persona, no fue el ejemplo a seguir, es más, Maradona lo dijo en un momento. Para el ejemplo de los niños están los padres, yo no. Yo soy jugador de fútbol. Y así lo sentía. Y sus actitudes tal vez no fueron las mejores, tanto en tema de drogas como en tema de sus relaciones familiares y sentimentales, y lo que quieran. Pero que no ha sabido despegar la parte del Diego persona y del Diego jugador. Y cuando la gente ha empezado a escribir sobre Diego, de cuánto lo amaba, de cuánto lo quería, de cuánto lo idolatraba, sacaban la parte de Diego persona cuando la gente se refería al Diego jugador. Y aparte, el día de su muerte no era el momento, digamos, más indicado para sacar toda la luz, ¿no? O sea, no es nada que no sepamos. O sea, sabíamos cómo era Diego, sabíamos que Diego para algunos está muerto o estuvo muerto hace 20 años, desde aquel incidente en Punta del Este, que estuvo en coma 2 días, y de ahí Diego casi no existió para algunos, pero creo que sacar todos estos trapitos al aire justo el día de su muerte me parece casi tan malo como las cosas malas que hizo el mismo Maradona, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? De hecho, creo que nosotros y la gente que ama el fútbol sí puede hacer esa separación de el Diego persona y el Diego jugador, que es por lo que nosotros lo admiramos, de hecho, ¿no? Pero me ha pasado, de hecho, he discutido con mi hermana sobre eso, porque me decía, ¿cómo puedes admirar algo que ha hecho tales cosas? Y yo le dije que yo no lo admiraba por esas cosas, yo lo admiraba por las cosas de fútbol que había hecho. Todos sabíamos que Maradona no era el modelo a seguir, que de repente pues alguna
gente espera que sea, porque era una persona conocida, una celebridad, si lo quieres decir. Pero sí creo que, como dices, hubo gente que se aprovechó de la situación y de hecho no era el momento correcto. Yo estoy de acuerdo con que se investigue, porque sé que lo están investigando y todo lo demás, pero creo que sí hay límites y se tiene que entender muy bien que toda esta admiración que se le tiene a Maradona es porque fue un futbolista extraordinario y todo lo que dio al fútbol mundial, pero no, como dices, no era el momento de empezar a sacar esos trapitos sucios el día de su fallecimiento, ¿no? Entonces sí, creo que es difícil, pero que la gente que no ve el fútbol de repente de la manera que nosotros lo vemos, lo puede entender, ¿no? Ahí estoy recordando muchas películas hoy día, pero ahí tienes que responderle como el Guasón. No lo entendí. Porque alguien que no, o sea, que te dice eso, no quiero referirme a tu hermana, sino en general, la gente que dice eso es porque claramente no entiende o sea, lo que todos, y creo que los que estamos aquí, y en general millones de personas alrededor del mundo entiendo. Es lo mismo que cuando dices, ¿por qué eres de tal equipo, del equipo A o del equipo B? ¿No? ¿Para qué me preguntas? Yo no te voy a convencer de por qué soy de un equipo y tú, y viceversa, ¿no? Simplemente eso no se explica, eso se siente, no tiene, creo, una explicación lógica, ¿no? Creo que la mejor respuesta es no lo entendería, porque la verdad que sí, eso no se trata de entender o no, sino es más algo que tiene que ver muchos sentimientos. Y yo, o sea, yo me he encontrado, ayer recibí la noticia, pasaron 3 horas y no me había dado cuenta y seguí en el mismo lugar. O sea, ni siquiera me moví, estaba en shock, literal. No debí decir ayer, el día que me enteré que falleció. Pero bueno, y en ese momento yo decía, oye, pero al final no es un fanático, ni siquiera lo conocí en mi vida, pero no sé, algo se había ido. Sí, en algo Diego influí no sé, algo hizo Diego en mí que hizo que me sintiera de eso, ¿no? Y hoy no me he despegado de la televisión en estos días viendo bueno, el velatorio, el cortejo, lo que fue, algunos como por ejemplo fotografías que tomó el personal de la funeraria con el cuerpo de Diego. Obviamente eso ni siquiera se googlea, porque usando la foto digo, porque ese morbo es enfermizo y tremendamente no es ético, es inmoral, ¿no? Me pareció bien, eso sí, que Mutinos teniendo drones que estaban poniendo directamente las imágenes del momento del entierro, o por no emitir esas imágenes, ¿no? Ellos optaron por emitir otras imágenes, de repente fuera del cementerio, de repente de la gente, pero en el momento en que se estaba enterrando creo que era un momento muy íntimo y me pareció muy bien que muchos medios, en este caso yo estaba siguiéndolo por ESPN y por TIC Sports, y ambos optaron por no mostrar esas imágenes porque es un momento muy íntimo de la familia y bueno, y creo que también hay que resaltarlo, ¿no? Sí. Fueron prudentes, ¿no? Fueron prudentes. El que no lo fue el arquero de Inglaterra, que el día del fallecimiento de Diego da a entender que nunca pidió perdón por la jugada, ¿no? Ya por 36 años, ¿no? O sea, lo entiendo porque en el momento, de hecho él como arquero grande, es un jugador de la estatura de Maradona, entre comillas, porque terminó humillado el arquero, se pueda presentar algún tipo de herida que pueda durar años, pero no va a sacarla a la luz el día de su fallecimiento, ¿no? Falta de tino, falta de empatía con la gente, con su familia también, ¿no? Me parece que ahí patinó bastante. Sí, yo quiero rescatar eso que decía Oscar por parte de los medios. Esta vez lo cuidaron a Maradona. Ajá. O sea, se pasaron toda una vida exponiéndolo y bueno, finalmente terminaron
cuidando a Diego. Pero yo quiero irme hacia el otro lado. Así como hay gente que habló pestes de Maradona el día que murió, hay mucha gente que recordaba cómo era Diego. Y yo me quedé con una frase que dijo, por ejemplo, el Chavo Fuchs, que también se la escuché luego que Ravaletti la mencionó también, que el Chavo Fuchs dijo que Diego era la persona que daba los mejores del mundo. Y para mí me pareció una frase tirada al aire, pero justo ahí nomás estaba viendo redes sociales, viendo Instagram, y apareció un video de Maradona con Bata en un programa de ESPN, y me puse a ver en detalle cómo era Maradona saludando, y el abrazo que le da Batistuta es un abrazo genuino, no sé, le creo a Chavo Fuchs cuando me dice que da los mejores abrazos del mundo después de ver esas imágenes. Hay una imagen del Mundial del 2010, cuando Maradona era entrenador de la selección argentina, donde en cada partido de la selección los jugadores están en toda la fila listos para salir al campo. Él en todos los partidos se acercaba a cada uno y le daba un abrazo. Eso es de lo que tú hablas, Gabriel. A cada uno. Pero bueno, justo estaba escuchando lo que decías y ayer estaba haciendo, sigo con el ayer. En estos días estaba haciendo un repaso por las distintas redes sociales de distintos deportistas, y es increíble. O sea, yo creo que no recuerdo a alguien que tenga fotos con tantos personajes del mundo. O sea, tenía fotos con Nadal, tenía fotos con futbolistas de Arabia, tenía fotos con Miguel Ángel Rodríguez, squashista colombiano, tenía fotos con personajes, con Andy Murray, el tenista, con Lewis Hamilton, o sea, con personajes de toda índole, y él no los conocía, pero les daba abrazos, así tales y como tú lo mencionas, Gabriel, y luego fotos conversando como si fueran amigos, con Alejandro Sanz. Yo personalmente no he visto no sé ustedes, pero alguien que tenga fotos, ya que no sea el Papa, que no sea un presidente, obviamente, ¿no? Que tenga fotos con tantos personajes de diversa índole, ¿no? Eso me pareció increíble y habla muy bien del Diego persona, ¿no? Sí. Un Diego que dicen que era que era un muy buen tipo, que era alguien muy agradable, pero eso sí que tenía un muy mal genio, pero que sí era un tipo agradable, que a veces se cruzaba, pero que si es que tú podías llegar a conocerlo y conversar con él y cruzártelo, de verdad que podías tener un muy buen momento. Sí, yo escuchaba también a Horacio Pagani, aquel periodista argentino que en su momento despotricó contra Guerrero y muchos jugadores de la selección, pero me quedé con algo de Pagani, que justamente lo que tú mencionabas, Oscar. Pagani decía que Maradona era el tipo más famoso del mundo. No había nadie en el mundo que sea más famoso. Si nosotros, por ejemplo... Exacto, o sea, a ver, si nosotros tratamos de encontrar en nuestro país un personaje que tú vayas a cualquier parte del mundo y digas Perú y lo traten de relacionar, probablemente encontremos a Claudio Pizarro, por ejemplo. Pero Claudio Pizarro claramente es reconocido y vinculado al Perú en países en los cuales ha estado y en los cuales ha destacado. Maradona, tú podías estar en cualquier parte del mundo y la gente sabía que no era Maradona. Es más, Didier Drogba, hace 30 años, cuando era un niño, se inspiró en Maradona. Estamos hablando de un niño de 10 años en Costa de Marfil, en un país alejadísimo en África, sin redes sociales, sin televisión por cable, sin muchas cosas que tenemos ahora a la mano para poder conocer a alguien. Y el Diego llegó hace 30 años a un pueblito de Costa de Marfil e inspiró a un niño como Didier Drogba. ¿Has visto lo que fue la India? En India estaban conmocionados con la muerte de Maradona. En la India.
O sea, ¿de qué estamos hablando? De un tipo que trascendió de tal manera que sí, que fue un personaje. Yo sé que los argentinos lo lloran y lo lloran en Nápoles, pero fue un personaje global, más allá de dónde haya jugado y de dónde haya, y digamos, dónde haya pasado más tiempo en su vida. Pero el tipo marcó vidas en todo el mundo, ¿no? Y eso no hace más que acrecentar su grandeza, su leyenda, su legado. Y bueno, espero que ahora no se le eche barro, ¿no? A todo lo que fue este mito llamado Diego Armando Maradona. Yo me quiero Sí, nosotros quedar con tenemos... eso que, ay, perdón que te corté, Laus. No, dale. Que decía Oscar, ¿no? Que cómo marcó Maradona, porque creo que eso era algo que tenía él, ¿no? No era el tipo que ganó el mundial y se quedó en eso, ¿no? Sino que su persona, digamos, trascendió y fue mucho más allá del fútbol. Y por eso creo que eso lo hace aún más grande, porque de hecho creo que si pensamos en el mundial del 86, nos acordamos más de la mano de Dios de Maradona, y creo que es el partido del que más se habla, más que la misma final, que Maradona ni siquiera marcó gol en la final y nadie se acuerda, creo que quiénes marcaron los goles en las finales, pero siempre te acuerdas del partido de Maradona contra los ingleses. Y a partir de ahí ya se desató pues ya toda la locura y todo lo que después significó Maradona, pero no se queda solo en un jugador de fútbol, sino, como decía Oscar, él fue mucho más allá, visitó un montón de países y a los lugares a los que iba siempre como que como que se identificaba con las culturas, con las personas con las que iba, y creo que por eso también ha llegado pues a un país como India, que está al otro lado del mundo, que no tiene ni una pizca de parecido con Argentina, e incluso ya lo están llorando, ¿no? Entonces sí, de hecho creo que su figura es inmensa y yo no me imagino que otro personaje en el mundo pueda llegar a estar a la altura de Maradona. ¿Y escucharon lo que dijo Mourinho? Que lo llamaba cuando perdía, ¿no? Sí, que va a extrañar a Diego, porque Diego lo llamaba no cuando ganaba títulos ni cuando le iba bien, sino cuando perdía. Y lo llamaba para animarlo, ¿no? Y tú ves, o sea, y yo sinceramente no creo que Diego y Mourinho puedan tener una gran relación, o sea, yo no creo que sean los mejores amigos del mundo y que hablen siempre. Pero eso se valora muchísimo más, o sea, seguramente Diego lo llamaba una vez al año, una vez cada 2 años, pero su llamada hacía que un tipo que estaba caído, un tipo que estaba desanimado por una derrota, por algún fracaso, pudiera encontrar esa motivación que necesitaba para seguir adelante, ¿no? Y Mou decía eso, decía, voy a extrañar a Diego, y de hecho ya lo extraño, porque él me llamaba y me levantaba cuando habían caídas, ¿no? O sea, esos testimonios que van llegando ahora, y muchos de ellos también decían, nos hubiera encantado hacer estos homenajes en vida, pero creo que tanta gente tenía que hacerle o quería hacerle homenaje a Diego que no hubiera alcanzado una vida para rendirle el homenaje que él se merecía. O sea, creo que por ese lado todos deben quedarse tranquilos, porque no había manera de homenajearlo como se merecía. Pero ya ahora sí voy a dejar que los demás hablen, porque creo que estoy hablando mucho. Pero sí, hoy día creo que fue el Pollo Viñolo que dijo que hay que agradecer a la Gimnasia el hecho de que se les ocurriera traer a Diego Maradona el año pasado a Gimnasia, o llevar a Diego Maradona a la dirección técnica de Gimnasia, porque tuvo la oportunidad que todo el fútbol argentino se despida de él. A cada estadio que iba le hacían un homenaje. Y el último de ellos fue en el último partido del año pasado frente a Boca, que Carlos Tevez le da un beso en un pico en la boca, valga la redundancia, a Diego Maradona. Y le hacen un homenaje, aparece Brindisi, aparece, bueno, el abrazo con Miguel Ángel Russo, le dan una placa recordatoria, pero antes había habido homenajes en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en todo. Le ponían tronos, o sea, entonces, era una locura. Sí, es que nunca, o sea, fue una parte, un pequeño, o sea, le retribuyeron una pequeña parte
de todo lo que le había dado Diego al fútbol argentino, ¿no? Sí, como si hubieran sabido que se venía para Diego. O sea, Diego llegó y creo, si me equivoco, por favor, corríjame, el único estadio que no le hizo un homenaje fue el Monumental de Núñez, el estadio de River Plate. Y por ahí tal vez alguno más. Creo que a todo este equipo, creo que fue el de Rosario Central que no le hizo. Sí, o sea, pero a ver, estamos hablando que en todo caso el 90% de los estadios a los cuales fue le hicieron un homenaje digno a Maradona, y en su última etapa de entrenador estuvo sentado en un trono. Eso también me ha quedado marcado. En el estadio de Gimnasia. Maradona tenía su trono especial que era sorteado después de cada partido, que está autografiado y todo. Pero bueno, podemos hablar horas de horas sobre Maradona. Renato Portaluppi, el técnico de Gremio, dirigió en la Copa Libertadores con una camiseta de la selección argentina de Maradona. Un brasilero. Sí. Ahora, yo no sé qué jugador en su despedida ha hecho historia, porque Maradona el día de su despedida, a ver, para decirlo bien, yo tenía 5 años en su despedida, y yo sabía, para que vean cuán importante fue Maradona en la historia, en un niño de 5 años que no tenía redes sociales, que no ve televisión, sabía que ese día iba a ser la despedida de Maradona. Yo me acuerdo haberme sentado con mi papá a ver ese partido, y Maradona, más allá del partido, que es simbólico, hizo historia por sus declaraciones después, por las palabras que decía, ¿no? Yo no sé qué jugador o qué personaje ha hecho eso, ¿no? Que unas declaraciones suyas, el día de su despedida como profesional, haya quedado para la historia, porque son palabras que van a quedar realmente para la historia. Y un paréntesis, qué orgullo para nosotros, y voy a decir la verdad, yo sí me sentí orgulloso de que un jugador como Solano haya podido estar invitado en ese partido, ¿no? Porque Solano estuvo invitado en ese partido, jugó ese partido, y para mí como peruano me siento orgulloso y honrado de que un peruano, un compatriota, haya estado en ese partido con Maradona. No solo eso, Fer, sino que además de eso, es Maradona quien apoda como un maestrito. Correcto. A Solano. Yo creo que eso genera aún más orgullo por parte de nosotros. Pero Maradona era así. Yo recuerdo que a inicios de este año tiene Maradona un encuentro con el Trinche Karlovic, que para muchos era el mejor jugador que Maradona, pero con una vía, digamos, más descarriada aún que el propio Diego. Y Maradona le regala una camiseta autografiada que dice: para el Trinche Karlovic, que fue mejor jugador que yo. Ese era Maradona. Maradona, ídolo de Argentina, ídolo en todo el mundo. Consideraba a Karlovic, quien también partió este año, como el mejor jugador del mundo, ¿no? Está muteado, Oscar. Está muteado. Sorry. La tecnología y mi vejez no son compatibles. No, decía que inteligente Diego, porque si algo no tenía el Trinche Karlovic eran videos que certificaran cómo jugaba, ¿no? No dudo de la buena voluntad del Diego, pero también era muy vivo para eso, era muy inteligente, para saber también qué palabra, qué piropo tirar y en qué momento. Y voy a recordar nuevamente algo que dijeron en estos días, nuevamente su biógrafo, Dani Arcucci, quien mencionaba, hablando un poquito sobre esta personalidad tan rara que tenía Diego, que era muy visceral, que era, digamos, que pensaba mucho más con el hígado que con la cabeza, ¿no? Y cuando estaban haciendo un libro sobre Fuimos Héroes, creo que se llama el libro, sobre el título del 86, hablaba con Diego y Diego le decía: no, pero el mérito total fue de los jugadores y todos nosotros hicimos la mayor parte. Y Dani le decía: pero Bilardo, tú has dicho que Bilardo ha sido parte fundamental. No, Bilardo no hizo nada, que nosotros fuimos los jugadores los que
los que sacamos esto adelante y con empuje y todo. 2 semanas después o unas semanas después hubo un homenaje al equipo del 86 y los hacen subir al estrado y Maradona coge el micro y dice, aguanten un ratito. Y todos se quedaron. Y dice, aquí falta el papá de todos nosotros, Bilardo. Y Dani Arcucci, que está en una de las mesas, se queda y dice, no puede ser, ese tipo, si hace unos días me acaba de decir que Bilardo no tenía nada que ver. Y ahora dice que Bilardo es el padre de todos. Entonces, así era Diego, era muy de momentos, ¿no? Él hablaba, decía, pensaba como se sentía en ese momento, Oscar. ¿no? Una personalidad única y bueno, dale, Fer. Diego se peleaba hasta los partidos benéficos. Sí, claro. Para que veas cómo era Diego. Con Verón una vez agarró un partido benéfico. Sí. Creo yo que nosotros hemos idealizado tanto a Maradona que nos hemos olvidado que Maradona es humano. Porque todas esas cosas del Diego que recuerda de Dani Arcucci, por ejemplo, no sé, Ruggeri y todos los que han recordado momentos con Maradona, son momentos de un ser humano normal. O sea que idealizamos tanto al Diego como un dios, como lo dicen los argentinos, que por ahí nos olvidamos que él también era terrícola. Pero bueno, nos vamos a quedar hablando ahora. Seguramente tendremos una segunda parte, porque podemos hacer un programa solamente de anécdotas de Diego, porque no era, creo, el momento de hacerlo, el momento para rendir homenaje al Diego jugador, pero me gustaría terminar esta edición con una dinámica tipo las que hace Franco Cabrera en Al Ángulo. Hablando de eso, porque, claro, ¿vieron cómo el día que falleció Maradona reaccionó Pedro García? Primero no salió ni el programa al iniciar, luego lo pusieron para que hable, se quebró en vivo y al bloque siguiente no volvió a salir. Sí, fue fuerte. Fue fuerte. Sí, pero justamente, a ver, hubo una dinámica parecida a la que quiero plantear ahora, porque nosotros somos 4 periodistas que claramente nos hubiera encantado entrevistar a Maradona. Y por ahí cada uno tenía una pregunta tal vez pensada para Diego, ¿no? Esas preguntas que son las primeras que te vienen a la mente cuando mencionan un jugador. No sé, me gustaría hacer que cada uno de nosotros plantee una pregunta que le hubiera gustado hacerle a Diego Armando Maradona. Ay, qué difícil. Yo le preguntaría, uno, si realmente perdonó a Menotti por no llevarlo al Mundial del 78, y 2, si cree que hubiera sido el futbolista que fue si es que hubiera ido a ese Mundial, si es que no hubiera tenido esa pena o esa rabia de quedar fuera de ese Mundial del 78, que él lo tomó como un impulso para su carrera, para lo demás. Me gustaría preguntarle eso. Sí, creo que eso. Pero simplemente para acotar un poquito lo que decías, hace un toque, decías que todos nosotros nos hubiera encantado preguntarle algo. Yo me conformo con haber visto un partido de Maradona. Uno. Me conformo con eso. Sí, a mí también, yo también igual que Oscar, me hubiera gustado pero no, verlo en vivo y en directo. Pregunta les toca a ustedes, mójense, muchachos. Entonces le dicen fácil, todos se acomodan, ¿no? Yo también. Sí, yo también. No, yo también, yo firmaba cuando él decía que le había bastado un partido, ¿no? Que en vez de preguntarle un partido, a ver, un partido en México 86, por ejemplo, o sea... Pero a ver, sí, tal cual. ¿Qué se le podría preguntar a...? Que ya con las preguntas de Oscar, que son tan profundas, ya cualquier pregunta que hagas queda, pero...
No, pero o sea, hay miles de preguntas que le puedes hacer, no sé, a Diego. Pero yo le hubiera preguntado siempre del juego, ¿no? O sea, no Sí, claro. del Obvio. juego, Sí, no obvio. tanto de lo que fue su vida, de qué hubiera hecho distinto, no sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que su vida ha sido tan pública, ha sido tan expuesto, que Que no hay pregunta. no hay algo que... Claro, no hay que preguntar. Yo, No hay que preguntar. a ver, es que esta pregunta también está un poco ligada a su vida, pero le preguntaría realmente si creía que esa Argentina del 94 tenía opción de ser campeón del mundo si no lo hubieran suspendido, ¿no? Claro, Sí. pero sí. De hecho, fue uno de los peores momentos de Maradona como jugador. A partir del 9-3 en adelante, creo yo, que ya iba en declive su carrera. Sí, pero a ver, yo soy de los que cree que Argentina lo eliminen de ese mundial porque no estaba Maradona, ¿no? Por el golpe que sintió el grupo al momento de enterarse de la sanción de Maradona, ¿no? Sí, es más, el mundial pasado, la selección llega a la final, la selección argentina llega al final de Italia 90, única y exclusivamente por Maradona. Así que Y por el Cochea también. sí, pero Que se quebró, Pero se Maradona quebró también feo tenía- muy Se económico. quedaron vivos. Mafita, te hemos dado tiempo para que pienses, estructures una Ya. pregunta. Ojar la hizo larga, Fer también la hizo larga. Ya, creo que ya la tenemos tengo, para pero pensar. ya, creo que ya la tengo. Yo creo que le hubiera preguntado si es que le hubiera gustado coincidir en la misma época con Messi y poder jugar con él en la selección argentina. Muy buena pregunta. Creo que es la mejor Sí. pregunta de todas. Valió pena la espera, ya ves, valió la pena que me esperaran. Sí, yo le hubiera preguntado más por el Mundial del 86 y por esa celebración post-mundial, ¿no? Después de coronarse campeón, porque el Tata terminó con el hombro dislocado. O sea, fue una final muy, muy peleada y fue la final que Diego tanto esperó. Entonces, preguntarle por esa celebración, más que por qué hicieron, sino por cómo se sintieron todos los jugadores después de salir campeones, después de la mano de Dios, después del mejor gol de la historia de los mundiales, y la final contra Alemania, por cómo se jugó. Me hubiera gustado conocer más de esa parte. Yo sé que eso se lo puedo preguntar a cualquiera, se lo puedo preguntar en algún momento, si es que yo a conocer a alguien, entrevistar a alguien que fue parte del plantel, se lo podría preguntar, pero no sé lo mismo que preguntárselo al campeón y al capitán de esa selección, ¿no? Sí. Igual, no sé, preguntarle algo relacionado a Napoli o algo relacionado a las decisiones que tomó en cuanto a sus equipos, ¿no? Porque tuvieron experiencias que no terminaron bien. Y quizás por su personalidad no hubiera terminado bien en ningún equipo. Pero también otra buena pregunta podría ser ¿con qué delantero se sintió mejor? Ayer justo otra vez sigo con el ayer. Justo en el ángulo preguntaban el día que falleció Diego que con qué delantero se había entendido mejor. Y sí, o sea, las respuestas eran obvias, ¿no? Eran Canigia y Careca. Yo le preguntaría a él eso. Yo a él le preguntaría eso, ¿no? Y creo que él te respondería a Canigia. O sea, yo creo que la respuesta de Diego sería Canigia, pero Diego siempre sorprende. Sí, obvio. Por ahí mencionaba a alguien de Barcelona, por ejemplo. Sí. Que de hecho no fue su mejor etapa, no es su mejor etapa. Creo que ha sido la etapa en la que más problemas tuvo como persona, con la institución y con demás cosas. Y fue ahí donde empezó su relación
si podría llamarse relación, con la cocaína. Fue en Barcelona donde él empieza a drogarse, y él conoce la cocaína y él empieza a drogarse. Por eso es que él excusa de esa situación a Guillermo Coppola, ¿no? Un tipo que ha sufrido muchísimo con la muerte de Maradona. Lo hemos visto durante el entierro, cargando el féretro del Diego y totalmente bañado en lágrimas. Pero la gente decía que Coppola era lo peor que le había pasado a Maradona porque él lo había metido en las drogas. Y, sí, y a Coppola él lo conoce estando ya en Nápoli, y él dice, yo estaba en las drogas desde que estaba en Barcelona. O sea, Guillermo no tiene nada de culpa. Yo me puedo pelear con Guillermo por muchísimas cosas, pero a él no le van a achacar el hecho de que yo sea un drogadicto por su culpa. Él lo cuenta en su libro. La gente tiene que recordar que quien salvó de morir a Diego en el 2000 fue justamente Guillermo Coppola. Sí. Guillermo Coppola trataba de despertar durante 2 días y fue él quien llamó a las ambulancias para que vaya a recogerlo. Así que hay de eso siempre, ¿sí? Siempre va a haber de eso, siempre van a buscar un culpable, y creo que Coppola, no siendo un hombre de fútbol, es el objetivo más directo para tratar de culpar a Diego sobre algo que no es relacionado al fútbol. Y lo que me parece increíble, ya con esto cierro, sorry, pero ver a gente con la que Diego ha tenido tantos idas y vueltas, pero que creo que hablan bien de él y habla bien de ellos también, pero que siempre se han mantenido fieles al Diego y han estado con él hasta el momento de su entierro. Claudia, sus hijas, el mismo Coppola, a lo largo de los años el mismo Fernando Signorini, personas con las que él ha tenido problemas, o sea, vivió sus mejores momentos, luego tuvo problemas, pero siempre cuando él los ha necesitado, ellos han estado ahí, ellos se han mantenido ahí, porque yo creo que, por ejemplo, Claudia Villafane, cuando se divorciaron podría haber terminado la relación, pero terminó siendo una especie de mejor amiga, una especie de, no sé, de ángel guardián de Diego. Sus hijas lo mismo, ¿no? Han tenido tantos idas y vueltas con sus hijas, y eso creo que habla bien de, como decía, de las dos partes, ¿no? De personajes o de personas que más allá de las rencillas o de las disputas o de las peleas, han sabido que el amor que sentían mutuamente siempre era mucho más fuerte, y dentro de todo la impresión y la pena que me causaba ver el entierro de Diego, me emocionó mucho ver a esas personas hasta el final acompañándolo a Maradona. Algo tuvo que ser bien Maradona. Se le critica mucho por cómo es Maradona o cómo fue Maradona como persona, pero las únicas personas que no se quisieron aprovechar de él fueron justamente las mismas personas con las que él siempre se peleó, fueron las mismas personas que lo han acompañado, o lo acompañaron en todo caso, hasta el día de su entierro. De ahí todo lo demás han brillado por su ausencia. Todos los que se aprovecharon de Diego, una vez que Diego ya dejó de existir, dejaron de existir ellos también. Pero bueno, eso es el peso de ser Diego Armando Maradona. Bueno, muchachos, hemos llegado ya al final de esta edición. Plantearemos seguro más adelante otras sobre el Diego, sobre anécdotas y mil cosas más, pero este homenaje al jugador, a Diego Armando Maradona, jugador, al Pelusa, al barrilete cósmico, ha llegado a su final. Nos encontramos en la siguiente edición de Juego de Palabras. Chao.